En 1956, la adaptación de una de las tragedias más apasionadas de la Grecia clásica escandalizó a la pacata sociedad española del nacionalcatolicismo. Una mujer dominada por el deseo, enamorada del hijo de su marido, perseguida por todo un pueblo y dispuesta a desafiar cualquier norma con tal de consumar una pasión imposible. Una historia de deseo, pasión y escándalo que puso a prueba los límites de la censura franquista de su tiempo, y una protagonista que se negaba a aceptar el papel reservado para las mujeres en la España de los años 50. La película se titulaba Fedra, la dirigió Manuel Murotti y estuvo protagonizada por una impresionante Emma Penella en la cumbre de su talento y belleza. Y lo verdaderamente sorprendente no es solamente que una película así llegara a rodarse, sino que consiguiera estrenarse en uno de los periodos más estrechos de la censura cinematográfica en nuestro país. Aunque los títulos de crédito señalaban a Séneca como punto de partida, Fedra no era una adaptación literal de la tragedia clásica. Manuel Murotti y su co-guionista Antonio Vich trasladaron el mito desde la antigua Grecia hasta Aldor, un pueblo imaginario situado en la costa levantina. Fedra se convierte aquí en Estrella, la joven hija de un farero a la que todos los hombres del pueblo desean y todas las mujeres desprecian. Es una criatura libre, orgullosa y profundamente sensual, incapaz de someterse a las convenciones de la comunidad que la rodea. Juan, un rico armador interpretado por Enrique Diosdado, se enamora de ella y le propone matrimonio. Estrella acepta, pero no porque lo ame, lo hace porque se ha enamorado perdidamente de Fernando, el hijo de Juan, interpretado por Vicente Parra. La mujer que desea al hijo de su marido. Ese era el corazón de un mito que había sido tratado por Eurípides, Séneca, Racine o Unamuno, y que Murotti se atrevió a reconstruir en la España de 1956. El director no disfrazó la tragedia bajo una apariencia piadosa ni convirtió a Estrella en una pecadora arrepentida. Al contrario, hizo de ella el centro absoluto de la película. Frente a la oscuridad, la rigidez y los ropajes cerrados de las mujeres del pueblo, Estrella aparece asociada al sol, al viento y al mar. En Mapenella camina, nada y se mueve con una libertad corporal insólita para el cine español de aquellos años. El paisaje deja de ser un simple decorado. El mar representa el deseo y la libertad de Estrella. El viento anuncia la llegada de la pasión descontrolada. Los caballos vinculados a Fernando encarnan un universo masculino al que ella intenta acceder y que finalmente la rechaza. Murotti transforma así el melodrama rural en una tragedia casi primitiva. Aldor no parece pertenecer completamente a los años 50 ni a la antigüedad. Es un territorio mítico, suspendido en el tiempo, gobernado por las fuerzas de la naturaleza y por los impulsos más profundos del ser humano. Pero Fedra no solo resultaba peligrosa por su argumento, también lo era por la forma en la que mostraba el deseo femenino. Estrella no espera ser elegida por un hombre, es ella quien mira, quien desea y quien persigue. Su pasión no permanece escondida bajo el pudor, sino que se expresa mediante su cuerpo, sus movimientos y sus palabras. En una de las escenas más célebres, Estrella se ofrece a Fernando en las ruinas donde él guarda sus caballos. Él la rechaza y termina golpeándola con una fusta. La secuencia combina deseo, frustración, violencia y un sometimiento con una intensidad que todavía hoy resulta perturbadora. Más que mostrar una relación amorosa convencional, Murotti construye el encuentro entre dos seres que no pueden unirse. Estrella representa una feminidad activa y desbordante. Fernando aparece como un joven hermético, ligado a los caballos, reacio al contacto físico con ella y profundamente incómodo ante su sexualidad. Algunos estudios han interpretado el personaje como una revisión velada de la homosexualidad masculina, algo que en 1956 no podía expresarse directamente en una película española. Desde esa lectura, Estrella no es rechazada porque carezca de atractivo, sino porque desea un hombre incapaz de corresponderle. El resultado es una pasión imposible, que únicamente podrá encontrar su culminación en la violencia y en la muerte. Todo aquello tenía que pasar necesariamente por los despachos de la censura. Murotti y Antonio Vich presentaron inicialmente a los censores un argumento, no un guión completamente desarrollado. Aquello impidió que la Junta pudiera imaginar con exactitud la fuerza que adquirirían determinadas escenas al convertirse en imágenes. Uno de los lectores ya advirtió que el tema era extraordinariamente escabroso y que algunas situaciones podían resultar mucho más crudas en la pantalla que sobre el papel.
El permiso de rodaje fue concedido con la condición de evitar el realismo y la excesiva sugerencia en las escenas más delicadas. Murotti y el productor Cesario González rodaron, sin embargo, una película mucho más audaz de lo que la censura esperaba. Cuando la Junta de Clasificación y Censura examinó el resultado el 26 de junio de 1956, la reacción fue demoledora. 7 de sus 10 integrantes propusieron prohibir la película. Les escandalizaron la sensualidad de Emma Penella, la crudeza de algunas imágenes y el componente sádico de la historia. Uno de los vocales llegó a calificarla de repulsiva. Otros censores intentaron justificar su aprobación apelando a que se trataba de un mito clásico y que el pecado recibía finalmente su castigo. Este razonamiento fue fundamental. Aquello que había resultado inaceptable como relato contemporáneo podía tolerarse mejor si aparecía protegido por el prestigio cultural de Séneca. No es casual que Murotti escogiera al autor latino y cordobés como referencia oficial. Presentar la película como la adaptación de un gran clásico hispano de la antigüedad proporcionaba una coartada cultural mucho más sólida ante las autoridades que recurrir directamente al universo de Eurípides. Uno de los principales problemas era el desenlace. El suicidio estaba severamente perseguido por la censura, porque se consideraba contrario a la moral católica. Por esa razón, Murotti transformó inicialmente la muerte voluntaria de la protagonista en una caída por los acantilados mientras huía de las mujeres del pueblo. Problemas en principio porque el argumento de Fedra lleva implícito, naturalmente, el suicidio de ella al final. Y yo quería que se suicidara. Y la censura me dijo que esto era imposible. Y entonces me mandaron a un sacerdote que me recibió en su casa. Me dijo que le contara la película, se la conté. Me dijo que quedaba muy bien incluso sin que se suicidara. Que podía arrepentirse, por ejemplo. Y yo dije, pero no es Fedra. En Fedra se suicida, simplemente. Y yo, pues, puedo enmendar una obra de un autor que no tenga la consistencia, la importancia histórica, la importancia literaria de un señor que se llama Séneca. Pero el director encontró una manera de conservar el sentido trágico. Aunque Estrella queda mortalmente herida, todavía se arroja al mar, nada hasta alcanzar el cadáver de Fernando y desaparece con él bajo el agua. La imagen seguía transmitiendo la impresión de un suicidio y sobre todo de una unión amorosa consumada en la muerte. No me llevo a suicidar, las mujeres me acosan y claro, me llevan a despeñarme. Y usted va nadando hasta el cadáver de Vicente Parra Bueno, y cuando sí, lo encuentra se hunde pero no usted se sabe si es que nos hundimos porque me suicido o porque estoy muy cansada, agotada y herida. En la versión original, Estrella llegaba incluso a besar el cadáver de Fernando ante la mirada de su marido. Fue ese beso final, más que la escena de los azotes, lo que provocó la mayor indignación de los censores. Cesario González tuvo que eliminarlo, además de reducir algunos planos que mostraban de manera demasiado ostensible el cuerpo de Emma Penella. La censura también quiso suprimir o reducir la escena de la playa, pero el productor consiguió defenderla alegando que era esencial para la película. Y aquí aparece uno de los aspectos más interesantes del fragmento que hemos visto. La censura no se limitaba necesariamente al guión o a la copia presentada antes del estreno. Las autoridades religiosas de cada provincia podían ejercer una especie de censura posterior, ajustando la película según lo que consideraban apropiado para la preparación moral de sus feligreses. Eso explicaría que Fedra no se viera exactamente igual en todos los lugares. Algunas proyecciones llegaron a sufrir cortes adicionales y existen testimonios sobre copias mutiladas en más de 10 minutos. El propio Murotti sospechaba que parte del desenlace pudo desaparecer como consecuencia de esta censura eclesiástica posterior. A pesar de estas amputaciones, la película conservó una fuerza extraordinaria. Emma Penella ofreció una de las interpretaciones más intensas de su carrera. Su estrella no es una víctima pasiva ni una simple mujer fatal. Es una mujer que se rebela contra una sociedad que solo sabe contemplarla como objeto de deseo o como amenaza. Su interpretación fue reconocida con la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos a la mejor actriz, pero más allá de cualquier premio, su trabajo quedó unido para siempre a un personaje que parecía desafiar desde la pantalla todos los modelos femeninos impuestos por el franquismo. También resulta fundamental el trabajo visual de Manuel Berenguer. La fotografía en blanco y negro convierte el mar, las ruinas, los acantilados y los cuerpos en elementos de una tragedia ancestral. Murotti recurre a composiciones muy elaboradas, movimientos enfáticos
y una interpretación deliberadamente intensa que alejan la película del realismo cotidiano. Aquí todo parece excesivo, porque la tragedia exige exceso: el viento, el deseo, los celos, la violencia y la muerte. Fedra llegó a estrenarse en el Cine Gran Vía de Madrid, donde permaneció 14 días en cartel. Algunas investigaciones la sitúan además entre los grandes éxitos comerciales del cine español de 1956. Su exhibición demostró que incluso bajo una censura férrea podían aparecer obras capaces de introducir significados mucho más incómodos de lo que las autoridades alcanzaban a comprender, porque los censores pudieron eliminar un beso, reducir un escote o acortar una escena de baño. Lo que no consiguieron fue eliminar la esencia de la película, no pudieron borrar el deseo de Estrella, no pudieron domesticar la sensualidad de Emma Penella, y tampoco pudieron impedir que Manuel Murotti convirtiera un mito de más de 2000 años en una de las películas más libres, turbadoras y modernas del cine español de los años 50. Fedra no fue solamente una tragedia clásica trasladada a una aldea de pescadores. Fue el enfrentamiento entre una mujer que se negaba a vivir sin pasión y una sociedad que prefería verla muerta antes que libre. Y quizá por eso, 70 años después, su grito continúa resonando con la misma fuerza entre el viento, los caballos y las olas del mar.